orgulloso de ser salvadoreño, orgulloso de ser de mi país, orgulloso pues conozco su historia, la llevo en mi memoria y aquí en mi corazón. Bienvenidos a este video. En esta oportunidad queremos construir una línea de tiempo acerca de la educación en nuestro país. Queremos hablar acerca de cómo los gobiernos y cómo la educación se ha ido transformando en nuestro país, El Salvador. Y para ello, para hablar de este tema, tenemos al licenciado Nelson Funes, que es especialista en la materia, así que al cual le doy la cordial bienvenida. Gracias, licenciado, por estar acá con nosotros. Bueno, gracias, muy buenos días y a toda la audiencia, pues ojalá los aportes que podamos en esta mañana intercambiar, pues sirvan de algún beneficio a toda la audiencia. Bueno, licenciado, vamos a presentarlo un poco para que también la audiencia lo pueda conocer. Nos puede explicar cuál es su función dentro del Ministerio de Educación y en qué zona geográfica usted está desempeñándose. Hoy estamos como asistente técnico pedagógico en el municipio de San Alejo. Trabajo en el Ministerio de Educación en La Unión. Entonces, como asistente técnico nos mantenemos visitando las escuelas, haciendo asesoría, buscando la mejor educativa cada día en las escuelas, en los docentes, para los niños y aún para la comunidad. Esa es mi labor. Excelente. Bien. La idea, licenciado, es construir una línea de tiempo de cómo la educación en el país se ha ido transformando y queremos iniciar desde cómo era la educación en nuestro país antes de los años 80. Para hablar un poco de historia, de los enfoques educativos, de las estrategias, de los programas que cada gobierno, cada ministro o ministra de educación ha impulsado, siempre en vista de mejorar y tener una calidad educativa. Podría mencionar que por el año 70 vino una reforma con el ministro de Educación, Luis Escamilla, que era de profundizar más que todo en la metodología, pero porque no se tenía un buen dominio metodológico en ninguna de las aulas en ese entonces. Después vino Bennerke, un buen ministro de Educación, con una buena ayuda internacional alemana, que pensaba no sustituir al docente, sino que introducir la tecnología. Y fue ahí donde se pudo dar un televisor con una serie de videos, una gran cantidad. Yo recuerdo que fui en ese entonces al canal educativo 8 y 10 y encontramos ahí grandes cantidades, bodegas llenas de material para que se reproduciera o se llevara a las escuelas. También se dotó de algunos microscopios que no dieron resultado. ¿Por qué? Porque los maestros creyeron que iban a ser sustituidos, porque se convertía en televisor en un experto dando la clase y el alumno iba a tener la oportunidad aún en su casa de poder reforzar esos conocimientos o poder retroceder la clase y volverla a ver, repetir. Entonces era un buen pensamiento, era un buen enfoque tecnológico. Eso se detuvo, no se utilizó, fue una inversión pues al gasto, nada de beneficio, porque siguió la educación podemos decir tradicional, el dictado, transferencista, de documento a documento, y el alumno era el banco, nada más que recibía lo que decía el docente. Es que algo así fue la educación en ese entonces. Ahora, el Ministerio de Educación tenía algo que se llamaba muy bueno, la normal, donde se formaba calidad de docente, donde había actitud vocacional y profesional. A veces una actitud muy natural, pero la actitud vocacional la hacía en la formación. Lastimosamente ya cuando se va llegando al año 80, se levantan ciertos movimientos como el MER, que era un movimiento de estudiantes revolucionarios. Entonces, y se vuelven las manifestaciones y pinta y pega y destruyendo ventanas y más manifestaciones porque quizás había alguna inconformidad.
o más bien era que se estaba subiendo en el país una moda, y si no es moda, pues un sistema en donde tendría que haber más adelante una guerra. Entonces, antes de los 80 la normal funcionaba. Un poquito antes de los 80 cerraron las universidades porque ¿qué hacía el gobierno con estar invirtiendo? Yo no digo que fue bueno o fue mal el cierre de la Nacional, ¿verdad? Pero el cierre de la Nacional trajo consigo una proliferación de universidades, y ahí sí la educación decayó. Yo puedo recordarme que fui profesor de educación media, nomás saliendo de bachillerato. ¿Qué podía dar? ¿Qué podía ofrecer? Porque había una gran demanda de profesores. Antes del 80, y allí se terminó una admisión, examen de admisión, puedo decir que la educación era selectiva. Eso quiere decir que podría entrar al sistema educativo aquel amigo, aquel que lo apadrinaba, cierta persona influyente, y así entraba. Difícilmente la población tenía acceso. Al hablar de población, la gente más pobre, pues la gente quizás con mayor necesidad, era difícil que entrara aún a bachillerato, a la universidad. Pero esto de cómo se mejoró, cómo cambió para que hubiera una promoción no masiva, sino que una aceptación masiva del estudiantado, del que quería estudiar. Bueno, quiera o no, estos movimientos que estaba mencionando, ¿va? Hicieron algo de que se eliminó el examen de admisión y se eliminó el examen final. Eso del examen final de los bachilleres era tan bueno porque había una preocupación casi por 2 meses estudiando el egresado de bachiller, y le daban un par de meses para que estudiara y estudiara, y se movía estudiando día y noche, de manera de que si pasaba el examen se graduaba, y si no, no. A partir del 80 eso se terminó. Los bachilleratos abundaron en todos los municipios, hubo bachillerato tecnológico, ya no existía normal, hubo necesidad de montar los bachilleres pedagógicos o bachilleratos pedagógicos, que fue un aprovechamiento. Esto se aprovechó en beneficio de la educación. Bueno, yo puedo decir de que bastante en beneficio, porque había que atender una gran cantidad, ahora sí, una gran cantidad de niños y niñas. Hasta el 80 no teníamos educación inicial, lo que le llamamos hoy, o más bien el sistema no tenía el nivel de educación de parvularia. El nivel de educación parvularia se inicia así en el año 80 como unas parvularias nacionales, pero poquitas parvularias en los departamentos, en los municipios, en los cantones. Eso era difícil de tenerlo, pues no había. Ok, interesante lo que nos comenta el licenciado, cómo la educación era antes de los años 80. Luego, el país tiene una historia bastante rica, y en los 80, pues 82, o en los años 80 específicamente, entramos en un conflicto armado, en la famosa Guerra Civil del Salvador. Algunos rasgos característicos en esta etapa de los años 80, en esta etapa de la Guerra Civil del Salvador. Sí, quiera o no, El Salvador, las instituciones del Ministerio de Educación siempre ha impulsado proyectos y programas, no importa en la situación de vida que se haya caído, siempre ha luchado, pues el trabajador salvadoreño siempre se vio así. Y lo mismo los docentes bajo las balas, bajo enfrentamientos, cruces de balas del ejército con las guerrillas, ¿verdad? No voy a mencionar los nombres de esos grupos armados, pero buscaban un objetivo, pero la educación siempre se mantuvo. El problema quizás que vino a caer en un fracaso educativo. ¿Por qué fracaso educativo y fracaso escolar? Muchos emigraron, los estudiantes se iban de las escuelas, universidades que se aprovecharon, algo así, por darle una licenciatura, por darle un profesorado, por darle un grado académico. Pues mira, te voy a dar una nivelación, si has tenido 2 años en tal experiencia, venirte con otros 2 años más y sos licenciado. Entonces, quieras o no, se proliferaron las universidades y también se proliferaron los títulos.
ya no un rendimiento académico. Entonces ya se perdió la vocación del profesional y se terminó en esa época. Se terminó en esa época la biblioteca. Yo puedo mencionarte, siendo de San Miguel, puedo mencionarte la biblioteca del Banco Central de Reserva, no menos de unos 300 estudiantes a diario, mañana y tarde y noche, la de la Casa de la Cultura, la biblioteca de la Alcaldía, la del Círculo Estudiantil, que mantenían abiertas las puertas y los docentes, el enfoque pedagógico era más transferencista. Toma este documento, toma esta guía y anda a investigar, y los estudiantes tenían bastante actitud de estudiar y por el deseo de ser profesionales. Pero en la época de la guerra eso se fue terminando, las bibliotecas las fueron quemando, los libros se los fueron llevando y ya no hubo, pues de alguna forma, hoy ya no tenemos bibliotecas, se cerraron las instituciones y hay algunas poquitas. Y bueno, a esto hay razón, porque ya no ocupamos tanto la biblioteca, sino que ocupamos más la tecnología. Hoy en una USB tú puedes andar 200 libros, ya no necesitas ir hasta allá, entonces, sin embargo, tampoco se está aprovechando. Entonces, el enfoque de los años 80, aunque haya estado marcado, porque los alumnos emigraban o los estudiantes no asistían a clase, eran así por días, por semanas, entonces la educación se vio debilitada. Y más bien debilitada porque el docente tampoco podía viajar hasta sus lugares, porque no había transporte, porque quemaban los carros. Entonces se veía, tenía que quedarse en su casa hasta que había paso, iba a las escuelas y eso se debilitó mucho, ¿verdad? Entonces, pero vino una década después, la del 90, que se mejoró. Se mejoró, muy bien. El Salvador, que era sonó los años 80, marcado por la guerra civil, y específicamente en el año 89, una de las ofensivas más significativas, la de Hasta el Tope, si no recuerdo. Y también tenemos que en el año 89 llega a la presidencia de nuestro país Alfredo Cristiani hasta el año 1994. ¿Cuáles fueron los rasgos característicos en aspectos de educación de este gobierno, del primer gobierno de Arena en el país? Bueno, por supuesto de que antes de el presidente o la llegada de Arena al gobierno había estado marcada por unos 4 o 5 años de la democracia cristiana, que también se buscaba mucho en la educación, pero tuvimos un ministro que era un profesor de sexto grado, se me olvida el nombre, quizás lo recuerde en un momento. Quiso hacer algunos cambios, pero no se logró mucho, pues no había tanta oportunidad. En la llegada del nuevo gobierno, que más bien en los primeros 2 años continuó con lo mismo, así fue hasta el año 92, en donde se logran los acuerdos de paz, y ahí sí hay un montón de documentos donde la base principal o el enfoque principal era la reconstrucción de un montón de infraestructura que se había o que la habían destruido. Bueno, era en guerra, ¿verdad? Todo se vale, ¿verdad? Puentes, postes, tendidos eléctricos y cuántas cosas más que estaba caído, no había nada de ese sistema. Entonces eso también afectaba a la educación porque ya el estudiante no podía tener su energía y su foco encendido para estudiar porque a cada rato no había energía. Entonces pasaban muchos días. Pero cuando vino los acuerdos de paz, y el enfoque de la reconstrucción también traía un enfoque de la reconstrucción moral, de la reconstrucción psicológica, de la reconstrucción pedagógica del país. Y fue ahí donde se piensa en una reforma que todavía no se echó a andar el 92 porque no existía, sino que simplemente más bien era la cobertura. Pero en el enfoque del 92, sí, yo en esa época hicimos la tesis porque ya habían unos pilotos en el 91 de educación parvularia, que se contrataba un bachiller, y ese iba a buscar en lo profundo de los cantones, donde no había acceso de carretera, pero había un caserío, que 20, 40 casas, entonces ahí buscaban lo mínimo 25 alumnos y se creaba una sección. Entonces, del 91 al 92, al 94 ya teníamos un 25% más de escuelas
Y muchas de estas funcionaban en las casas privadas, en casas así, no muy buenas, en casas de campesinos, pues tal vez el padre de familia queriendo que sus hijos estudiaran, pues entonces él ofrecía alguna casa y iba. Casas que en la guerra también quedaron abandonadas, familias que se fueron y ahí se aprovechaban. Los gobiernos fueron haciendo más infraestructura y esto le dio mayor cobertura. Y fue el año ya en el tiempo de la reforma, que se piensa en el 94, se aprueba el 96, se le da la cobertura de capacitaciones para que conociéramos los docentes qué era la reforma, cuáles eran los programas, los proyectos, los enfoques. Entonces, en el año 98 ya la reforma estaba instalada en el país. Pero ¿qué quiero decir? Al año 98 ya había escuelas en todas. Y en la tesis que defendí en esa época, ahí por el 92, nosotros pusimos de que no se contrataran bachilleres. ¿Por qué razones? Porque los bachilleres venían ya sin exámenes de admisión ni exámenes finales, ya sin ningún examen, no existía el examen de la CAT, no existía el examen de la PAE. Entonces los bachilleres salían así, muchas veces había quien ni iba a las escuelas, a los institutos, y al final le dábamos un certificado, ¿va? O le dábamos el título. Entonces había que contratar para que fueran a dar clases en este sistema que se llamó Educo, y con un enfoque que se llamaba compromiso social, un enfoque siempre conductista a esa fecha, ¿va? La reforma educativa ya no trajo el enfoque conductista, sino que constructivista, ¿va? Humanista, educación en derecho, y trajo también el enfoque socialmente comprometido. Eso ayudó mucho, pero volvimos a caer en algo de que los docentes ya tenían, quizás la mayoría, no todos por supuesto, una actitud de que la guerra le había dejado secuelas, entonces una actitud donde no favorecía al estudiantado. Ok, entonces el año 92, después de la firma de los acuerdos de paz y durante el gobierno de Alfredo Cristiani, podemos decir que se le apostó mucho a la reconstrucción, a tratar la manera de olvidar todas aquellas secuelas que la guerra civil les había dejado. En el año 94 entra el segundo gobierno del Partido Arena y entra también Armando Calderón Sol. En este periodo de Armando Calderón Sol hasta el 99, ahí también se marca un antes y un después de la educación en El Salvador, porque en el año 96 sucede la famosa reforma educativa. Claro, no fue porque Calderón haya querido meter la reforma educativa, pues, sin embargo, habían ya acuerdos internacionales como Dakar, que tenía que tener toda la población acceso a la educación y educación gratuita. Entonces, todos los enfoques no se manejaban antes, entonces tuvieron que, pero bien, la administración de Calderón Sol, con Cecilia Gallardo Decano y Abigail, que fue otra ministra muy buena, muy humanista. Entonces ellos ya tenían ese pensamiento y fue así donde reúnen a los líderes, puedo decir, pedagogos de El Salvador, de la UCA, ya la Nacional ya estaba viva otra vez. Entonces esto hace de que se reúnan los mejores pensadores y hagan una documentación grande que se llamó El Salvador en Marcha. Y dieron El Salvador en cifras, cómo estaban los niveles educativos, cuál era el fracaso escolar, y todo eso tenía que darle algunas estrategias para mejorar la calidad educativa. Pues el fracaso escolar a nivel mundial nosotros lo teníamos sumamente bien bajo. Ahí vino también instalar las PAES y eso se dio en el futuro, pero eso también vino a contribuir un poco. Entonces, más bien en la época de Calderón Sol, se procura introducir una reforma educativa muy buena en todas las áreas. En el área administrativa pedagógica, el docente dejó de ser docente 1, docente 2, docente 3, dejó de ser docente de primer ciclo, de segundo ciclo, de educación media, docente superior, sino que solo se pusieron 2
dos rubros, voy a decir así. Por ejemplo, hoy todo mundo es, sea que sea profesor, bachiller pedagógico, profesor, sea que sea profesor de educación básica, él es docente 2. Si es licenciado, pero con la prueba de la CAT, entonces se convierte con ya esa otra parte del currículo, se convierte en docente 1. Y esto le da un 10% sobre su sueldo como estímulo, ¿va? Para que mejorara la educación. Entonces el 10% sobre su sueldo, esa es la diferencia de sueldo. Antes habían un montón de diferencias de sueldo, pero vino esto a mejorar la educación, toda esa gama de cosas que se trajo en la reforma educativa. Otra cosa que trajo la reforma educativa es que la administración ya no es el director desde entonces, ya no es el director la máxima autoridad en una institución. Escuchémoslo todo clarito. Desde el 96 ya no es el director la máxima autoridad en ningún centro educativo, sino que recae en el Consejo Directivo Escolar, creyendo que con la participación ciudadana, con la participación de los actores, de los pares de la institución, se iban a gestionar muchos recursos. Pero lo mejor hubiera sido también que los recursos institucionales se pudieran administrar de una forma transparente. Sí, centros escolares se ha logrado mucho, pero en su mayoría el CDE, los directivos solamente son unas personas que sirven para que firmen el cheque y allá se sigue invirtiendo o gastando. Así que esa fue una cosa marcada acá en El Salvador, y todavía está vigente eso de los CDE. También vino otro grupo en la reforma que se llamaba EDUCO, la directiva de EDUCO, 100% administrada por los padres de familia. Algunos padres de familia quizás se aprovechaban del puesto, ¿va? Y otros eran muy humildes, que las cosas funcionaban bien, y otros tan humildes o sencillos que no hacían nada más que el profesor que estaba de turno en la escuela fuera la autoridad. Entonces todavía se sigue viendo eso, que en la escuela ya desapareció EDUCO, pero sigue siéndose el director como la autoridad. Son muy poquitos los directores que le dan ese beneficio a los padres, haciéndolos sentir que son autoridad, y la ley dice de que son colegiados. Eso significa de que tienen capacitaciones, pero también sí habían capacitaciones, aún les daban viáticos, había un dinerito para pagarle. Llegó una época de que ya no han habido capacitaciones, el padre sigue siendo directivo, pero ya no sabe qué es lo que hacer en la escuela, como que se ha profundizado más el fracaso escolar. Ok, después de Armando Calderón Sol tenemos el tercer gobierno de Arena, comandado por licenciado Francisco Flores, el año 99 al año 2004. ¿Cuáles son esos rasgos característicos? ¿A qué le apostó este gobierno arenero? Calderón Sol y Francisco Flores. Calderón Sol introduce la reforma educativa, programas nuevos, cobertura educativa. Francisco Flores continúa con esos programas, educación para todos, más bachilleratos diversificados, ya no solo el general y un técnico por ahí. Hoy hay un montón de bachilleratos, entonces le apostó más Francisco Flores a los bachilleratos diversificados. Eso quiere decir que debería de ser así. En cada comunidad hay distintos medios de producción. Las comunidades, las zonas se caracterizan por ciertos productos. Voy a decirte algo, yo conozco la Unión bastante. Orgulloso de ser salvadoreño, orgulloso de ser de mi país, orgulloso pues conozco su historia